La vez anterior dijimos que ante la realidad que estamos viviendo y lo que está por venir, que es más serio que lo que estamos pasando, todo el mundo debería de hacer dos cosas. O sea, la petición es que cada uno de nosotros tengamos presente estas dos cosas para poder sobrevivir. La primera es hacerle frente a los problemas que estamos pasando y a los que van a presentarse en el futuro. Y la idea es que los tenemos que resolver nosotros. Mencioné varias cosas, pero se me quedaron dos en el tintero. Dijimos que si alguien tenía o se quedaba sin trabajo, tenía que salir a buscarlo. Y en esto, cuando, digamos, si alguien anda buscando un trabajo y se presenta una oportunidad y le preguntan, mire, ¿usted sabe tal cosa? Aunque solo sepa algunas cositas, usted diga que sí. Pues lo importante es meterse. A uno siempre le dan por lo menos un mes de prueba. Y entonces va a tener un mes de prueba para meterle durante ese mes a cubrir el déficit que pudiera estar teniendo. Los mismos compañeros de trabajo le ayudan a uno a ir resolviendo los problemas. Porque si de entrada usted desconfía y dice, no puedo hacerlo, no voy a dar trabajo. Con solo que tenga alguna noción de lo que le están diciendo, usted diga, sí, y ahí va para adentro. No va a ser tan fácil, ¿no? O sea, hay que mandar currículum y después de orar, eso sí. La otra cosa que se me quedó es que, por favor, por lo que más quiera, en este periodo no adquiera deudas. Por favor. Lo que yo mencioné era que si uno se ve apretado económicamente y tiene hijos estudiando, una buena medida es que por lo menos un año esos hijos no vayan a estudiar y mientras nivela su situación económica. Y decíamos que esos hijos, si se llegara a tomar esa medida, la idea no es para que anden haciendo lo que les da la gana, sino que tienen que trabajar para ayudar a salir adelante. Si no hay escapatoria, por ejemplo, alguien no tiene hijos, no tiene ese gasto y tiene problemas económicos y no le queda otra salida, podría pensarse en que lo haga, que adquiera una deuda, pero siempre y cuando sea algo que usted sabe que va a poder pagar. Si no, mejor no se meta. Que tiene que aguantarse y orar y pedirle a Dios. Dios es
increíble, ¿no? Aquí hay un joven de la iglesia que en el momento menos pensado, es esto lo que estamos viviendo, ha conseguido trabajo para por lo menos estos últimos 6 meses del año, y es el proveedor de las cosas que estamos dando digamos, hoy que la iglesia ha perdido capacidad para hacerlo, resulta que a través de este joven, la ayuda para las cosas que se dan a los hermanos, él es el principal proveedor. Y lo más seguro, pero cuando Dios quiere hacer algo, ¿quién lo va a detener? Entonces la idea es que oremos y busquemos. Al terminar el culto, alguien se acercó a mí y me dijo que no estaba bueno que yo hubiera dicho que los problemas los tenemos que resolver nosotros, o sea, cada uno, sino que, como digamos que yo debería de haber dicho que los problemas los tiene que resolver Dios. Las dos cosas son verdaderas, o sea, lo que yo dije es que los problemas los tenemos que resolver nosotros, es correcto. Lo que él dice, que los problemas los resuelve Dios, es correcto, pero estamos hablando de dos momentos. Lo que yo dije es pensando en la edad espiritual que tenemos nosotros. Nosotros somos niños espirituales, somos terrenales. No tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Por ejemplo, David llegaba donde el sacerdote a consultarle a Dios y le preguntaba, ¿lo vas a entregar en mi mano? Sí. Dios le decía, sí. Ya no tenía que hacer nada, ya no tenía que preocuparse, David. Cuando a Sansón lo capturaron, le pregunta a Dios y le dice, lo capturaron sus propios hermanos. Y entonces Sansón le pregunta al Señor, ¿me van a entregar? Sí, te van a entregar. Entonces, se escapó. En este periodo que estamos, no tenemos ese contacto directo con Dios que le podemos preguntar, y si Él nos dice una cosa, entonces ya no nos podemos quedar confiados. Pero en esta edad no podemos hacerlo. Tenemos que orar y trabajar. Fíjense, el apóstol Pablo, aún estando en el lugar santo, reconoce que él es carnal. Juan el Bautista reconoce que necesita, o más bien reconoce los tiempos. Él reconoce que primero él tiene que menguar y que Jesús tiene que crecer en su vida. Entonces, cuando ya Cristo ha crecido en nosotros, entonces es diferente. Vamos a tener acceso directo y podemos preguntar, como preguntaba David o cualquiera de los hombres de fe del Señor. La segunda cosa que tenemos que hacer, vamos a Génesis capítulo 2, vamos a leer del versículo 8, 9, 16 y 17. El versículo 8 dice, y Jehová Dios
plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si ustedes revisan los versículos anteriores, o sea, el capítulo 1 y parte del capítulo 2, van a darse cuenta que el primer mandamiento que Dios le da al hombre, al primer ser humano sobre la tierra, es comer. Y dice ahí que ellos, Adán y Eva, podían comer de todos los árboles que había en el huerto, menos de uno, ¿no? Y entre todos los que se podían comer había un árbol especial, que era el árbol de la vida. Pero dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal, fíjense el nombre, quiere decir que no aparece el nombre del fruto, o sea, no era guineo, no era manzana, no era pera, no aparece. Porque Romanos 1:19 dice que eso solo es una sombra de algo espiritual, que eso revela los secretos, las cosas ocultas de Dios. Entonces no debemos de tomar eso de forma literal, lo que está escrito aquí en Génesis. O sea, sí fue hecho literalmente, es una realidad. Pero para nuestra enseñanza lo que tenemos que buscar es qué representa eso para nosotros hoy. Si no lo vemos de esa manera, simplemente es una historia, es algo que sucedió y punto. Pero no. Eso fue escrito para nuestra enseñanza. Y lo primero que vemos es que ese árbol no era una fruta específica. El árbol prohibido era el árbol de la ciencia, conocimiento, sabiduría. Ya hemos hablado que también el árbol de la vida, si vamos a Proverbios 3, 13 y 18, dice, en el 13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El 18, hablando de la sabiduría, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. O sea que Dios siempre hace eso. Eso debe ser un principio que debería de ayudarnos cuando estamos estudiando la palabra, que Dios hace esos contrastes. Si el árbol prohibido representa conocimiento, el árbol de la vida también es conocimiento, sabiduría. Y por lo tanto, todos los demás árboles también representan eso, conocimiento.
Vamos a Proverbios 8, 12 y del 22 al 29. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Aquí en el Espíritu, la palabra de Dios nos está diciendo que la sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy la sabiduría. Y del versículo 22 al 29 se confirma más esto, ¿no? Dice, Jehová me poseía en el principio y ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos. Fíjense en esto. Cuando dice en el versículo Génesis 1:1, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Por lo menos yo, hasta que vi esto, hasta que estaba repasando esto, me di cuenta que no, la tierra no fue hecha en el mismo momento que se hizo todo, sino que dice aquí, no había aún, en el versículo 26, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Eso es Adán. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la sabiduría es Cristo. Entonces tenemos dos tipos de sabiduría. Una que sale del árbol de la ciencia y del bien y del mal, y otra sabiduría que sale del árbol de la vida, ¿no? Entonces, cuando Dios le dice a Adán y a Eva que podían comer de todos los árboles menos de uno, lo que le estaba diciendo en parte es que comieran a Jesucristo. Todos los demás frutos de los otros árboles que estaban en el huerto y que se podían comer, esos eran para la transformación del alma. Sabiduría para transformar, era para que el alma viviera. Todos los demás frutos de los que se podían comer, o sea, no el árbol de la vida, sino que los demás frutos, era para que el alma viviese. Pero un árbol específico, el árbol de la vida, el fruto de ese árbol, era para que el alma fuera transformada a la vida de Dios. La vida del alma era, ustedes lo saben, es nefesh. Y la vida de Dios en hebreo es la palabra hebrea, cuando dice ahí árbol de la vida, esa palabra vida, la palabra hebrea es Jai, J-A-I, pero esa palabra viene de Ka
hayá, con acento en la A al final, Ka-hayá, que es la vida de Dios, la vida divina. Entonces lo que Dios le está diciendo, tú eres nefesh, estás muerto, pero si comes de este fruto vas a tener Ka-hayá, la vida de Dios. O sea que ese árbol específico era para que el alma, que era carnal, animal y terrenal, fuera transformada en otra cosa gloriosa, ¿no? Más gloriosa, porque la vida de Adán fue gloriosa, pero la vida de Dios es muchísimo más. Esto no tiene nada de raro, es lo mismo que aparece en el Nuevo Testamento. La vida de nuestra alma es psique, pero la vida de Dios es zoé. Y cuando uno estudia el Nuevo Testamento, la idea es que pasemos de psique a zoé. El que pierde el psique ganará la vida zoé. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, hermanos, el mandamiento que Dios le está dando a Adán y Eva es comer. Pero ¿qué es lo que va a comer? Dos cosas, dos tipos de alimento. Uno es para la comida del alma. Antes de la caída solo se permitían dos comidas. Una para que el alma viviera, que era la de todos los árboles que se podían comer, pero una comida, la del árbol de la vida, era para tener la vida de Dios. Después de la caída hay tres comidas. La comida natural que se necesita para que el cuerpo físico viva, los frijolitos, huevitos, carnita, lo que a ustedes les ocurra, necesitamos comer. La vida del alma necesita exactamente lo mismo que necesitaba Adán, porque nosotros somos Adán, nuestra alma es una clonación de Adán, es exactamente igual, carnal, terrenal y animal. Tiene que ser transformada, pero esa alma, nuestra alma, necesita vivir, y para vivir necesitamos adquirir valores, tenemos que tener conocimiento. Por ejemplo, filosofía. La filosofía, no estoy hablando de hacernos filósofos, estudiar. La filosofía nos ayuda a pensar, a razonar. Decíamos, valor, el conocimiento para las carreras que estudiamos. O sea, todo aquello que permita que tengamos una autoestima normal. Cuando nuestra autoestima se eleva, somos orgullosos y soberbios. Cuando nuestra autoestima se baja, entramos en depresión, ansiedad y todas las enfermedades psicológicas que tenemos. Entonces, el alma necesita comer. Es conocimiento para mantener el alma en un nivel normal. Si no entramos en problemas, en enfermedades del alma. Sentirnos incapaces, sentirnos humillados, no, el alma necesita tener un equilibrio. Pero además de esa comida, necesitamos comer del fruto del árbol de la vida, ¿no? Vamos a un dato importante acá, que podemos llamarle no es curiosidad, es una realidad.
Cuando Dios está con Adán y que le da el mandamiento, lo hemos visto, está en un nivel celestial. Específicamente hablando, está en el lugar santo. Ahí no ha habido la caída, no hay nada terrenal. Estamos en el lugar santo. ¿Y qué le dice Dios a Adán? Que puede comer. En el nivel celestial se va a comer, hermanos. Y Dios tiene preparado una mesa con manjares ricos. Vamos a poder comer, vamos a seguir comiendo. Cuando Dios visitó a Abraham, él nunca salió de la esfera celestial. Dios el Padre jamás ha estado en contacto con algo terrenal. Él no salió de la esfera celestial y comió con Abraham. Cuando Dios llamó a Moisés para que fuera al monte Sinaí a recibir los mandamientos, dice la Escritura que comió con Moisés, que Dios comió con Moisés y con Aarón ahí en el monte Sinaí. Jesús, ya habiendo resucitado, se apareció en una playa cuando los apóstoles estaban pescando, que ya se habían retirado, y enciende fuego, pone a asar un pescado. Cuando llegan ellos le dicen: vengan, comamos. Así que, hermanos, no se preocupen, va a haber comida rica en el lugar santo y en el lugar santísimo. Rápidamente vamos a Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fíjense en esto. Lo que Dios le dijo a Adán: primero, que comiera vida, la vida de Dios. Y aquí nos está mostrando que Dios le sopla vida a Adán. Pero nosotros hoy, hermanos, necesitamos que ese soplo siga. Hay un corito que dice: sopla vida otra vez. Lo necesitamos todos los días. Tal vez solo copien las citas por el tiempo. Vamos a Job 33, versículo 4. Dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Cuando uno nace, es un soplo del aire el que entra a los pulmones y vive, el niño vive, porque esa es una figura de algo espiritual. Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La hermana Amelia está pasando por momentos de tribulación por esto del COVID y otras cosas con su familia. Ella necesita el aliento de Dios. Todos necesitamos ese aliento. Lamentaciones 4:20. El aliento de nuestras vidas
el ungido de Jehová. Fíjense, el aliento de nuestras vidas es el ungido, Cristo mismo, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida, entre las naciones fue apresado en sus lazos. Pero quiero avanzar. ¿Qué significa esa palabra aliento que Dios le sopló a Adán? Significa espíritu, pero significa inspiración. No la inspiración de pintar un cuadro lindo o hacer una canción, no es esa inspiración, sino que literalmente inspiración es meter el aire adentro. Entonces, hermanos, necesitamos diariamente esa vida, respirar la vida de Dios, comer a Dios y respirar su vida. Y por último, vamos a Génesis 2:10. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. En 4 brazos quiere decir que ese río iba a regar toda la tierra. 4 es universal, iba a regar toda la tierra. Y ese río, el cumplimiento de esta narración, de esta historia de Génesis, la encontramos en Apocalipsis 22:1. Hablando de ese río, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios, del trono del Cordero. Allá salía del huerto, en el cumplimiento es un río que está saliendo del trono de Dios y es un río de vida. Entonces, lo que quiero que vean es que desde el principio Dios lo que nos pide a nosotros es que comamos vida de Dios, que respiremos la vida de Dios y que bebamos la vida de Dios. ¿Cómo hacemos eso? La palabra lo dice, no tenemos tiempo para hablar en detalle, pero comemos cuando estudiamos la palabra. Hoy estamos comiendo la palabra de Dios, eso es comer vida. Beber la vida de Dios es cuando alabamos. Lo que necesitamos, hermanos, es los cantores. Eso es la belleza que Dios está esperando ver. Cómo le cantamos nosotros, cómo le adoramos. Eso es beber el agua de vida. Entonces, si nos quedamos solo contemplando y qué lindo, y solo digamos como ir a esa iglesia y estar físicamente ahí, no estamos haciendo nada. O sea, si queremos tener algo grandioso, pidámosle al Señor que nos dé esa agua de vida, porque si bebemos de esa agua de vida, de nuestro interior, de cada uno, saldrán ríos de agua viva para darle a beber a otro. Entonces, así como en lo natural necesitamos comer, respirar y beber, esa es una sombra de lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. ¿Cuándo es que respiramos ese aliento? Cuando tenemos encuentros con Él.
eso nos llena de vida. Cuando estamos estudiando la palabra y el famoso ejemplo de que el versículo de repente sale, ahí tenemos aliento de vida. Estamos comiendo y de repente respiramos su aliento. Entonces, si tenemos esas tres cosas, se va a cumplir lo que dijo el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, comiendo, respirando y bebiendo su vida. Amén. Vamos a despedirnos. Padre nuestro, gracias, Señor. Padre, ese primer consejo para Adán sigue siendo válido para nosotros este día, en este mes de octubre del 2020. Solo comer esa comida, beber esa bebida y respirar ese aire divino es lo que nos permitirá sobrevivir a todo lo que viene. Padre, abre nuestro entendimiento, alumbra, Señor, nuestro entendimiento, que te conozcamos, Padre. Señor, si tú no nos ayudas, la tarea se vuelve difícil. Señor, necesitamos comer. Pon hambre y sed en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.